Antes de comenzar, suscríbete a nuestro canal para mantenerte al día con nuestro contenido más reciente y atractivo. El ascensor subía en silencio, reflejando en sus espejos dorados la sonrisa calculada de Danielle Wessler. Detrás de esa sonrisa, sin embargo, se escondía un cansancio profundo que le nublaba los ojos. Tenía 7 meses de embarazo, y cada paso que daba le pesaba más que el anterior. Ajustó con incomodidad el vestido esmeralda que alguna vez le quedaba perfecto, pero que ahora le apretaba el vientre. Su anillo de bodas brilló un segundo bajo la luz del techo, como un recuerdo cruel. «Señora Wessler, se ve radiante», dijo el gerente del hotel al abrirse las puertas hacia el nivel de Penthouse. Danielle solo asintió con la cabeza, llevando una mano a la parte baja de su espalda. El bebé no había dejado de moverse en todo el día, como si presintiera la tensión de su madre. Esa noche no era cualquier cena. Era una jugada estratégica de su esposo. Víctor había insistido en que asistiera, incluso con cierta agresividad. «Los inversionistas necesitan vernos como un equipo sólido, Danielle. Un hombre de familia genera más confianza». La elegante terraza del restaurante privado zumbaba con conversaciones discretas y copas de cristal que chocaban suavemente. Las lámparas colgantes lanzaban luz cálida sobre hombres en trajes de diseñador y mujeres que parecían hechas para ese mundo, un mundo en el que Danielle, incluso después de 3 años, nunca se sintió completamente parte. Lo vio de inmediato. Víctor estaba de pie junto a las ventanas que daban a la ciudad. Su figura imponente llenaba perfectamente el saco azul marino hecho a la medida. A sus 42 años, todavía tenía ese aire de hombre influyente, cabello gris en las sienes, sonrisa ensayada, mirada penetrante. Pero esa noche, algo era distinto. Junto a él, muy cerca, estaba una mujer rubia, joven, con el cabello recogido en un peinado elegante y labios rojos curvados en una risa que no era profesional. Melanie Roos, 27 años. Su asistente ejecutiva. La misma que lo había acompañado en todos sus viajes de negocios los últimos 6 meses. Danielle sintió que sus pasos se volvían más lentos al verlos. La mano de Víctor descansaba en la espalda baja de Melanie, ese gesto posesivo que antes era suyo, y que ahora no recordaba la última vez que había recibido. «Dani», la voz de Víctor resonó por todo el salón. Varias cabezas se voltearon. Él se acercó con los brazos extendidos, esa sonrisa suya tan brillante como vacía. Pero sus ojos estaban fríos. «Todos, mi hermosa esposa ha llegado». La besó en la mejilla, apenas tocando su piel. De cerca, ella alcanzó a oler el perfume de Melanie en su cuello. Dulce, floral, joven. Danielle sintió una náusea inmediata. «¿Recuerdas a Melanie?», preguntó Víctor, señalando a la rubia que se acercó con una seguridad casi depredadora. «Ha sido invaluable organizando esta presentación», dijo. «Claro», respondió Danielle, aceptando la mano perfectamente cuidada de la mujer. «Felicidades por tu embarazo», dijo Melanie, bajando la vista de manera deliberada al vientre de Danielle. «Estás radiante». La palabra sonó como burla. Danielle se miró en el reflejo de la ventana, rostro hinchado, ojeras marcadas, pies forzados en unos tacones que ya no soportaba. Junto a Melanie, parecía una sombra de lo que había sido. Víctor la llevó con un grupo de inversionistas. Mientras hablaba de expansiones, de sueños, de valores familiares, Melanie se mantenía tan cerca de que sus cuerpos se rozaban al moverse. El bebé pateó fuerte, como si quisiera recordarle que no estaba sola. Danielle sintió un dolor agudo en las costillas. «Víctor», murmuró, tocándole el brazo en una pausa de la conversación. «¿Podemos hablar en privado un momento?». La expresión le cambió al instante. Su máscara de encanto se resquebrajó, dejando ver algo más oscuro. «¿Puede esperar?». Su voz sonó tensa. «Estoy en medio de algo importante. Solo necesito». «Danielle», la interrumpió. Su tono se volvió una advertencia. Sus ojos eran cuchillas. Melanie, los inversionistas, todos los observaban. El bebé volvió a patear, más fuerte esta vez. Danielle jadeó levemente, llevando una mano a su abdomen. «Por favor, no me siento bien». El silencio que siguió fue pesado, eléctrico. Víctor la miró con fastidio, con vergüenza, y sin aviso, su mano se movió. El golpe resonó como un disparo. La cachetada cruzó el restaurante y se hizo eco en el corazón de todos. 23 pares de ojos se quedaron fijos en la marca roja que comenzaba a formarse en la mejilla de Danielle. Nadie se movió, nadie habló.
Daniele se tocó la cara con dedos temblorosos, mientras sentía como el bebé dentro de ella se quedaba completamente quieto, como si hasta en su vientre se entendiera la gravedad de lo que acababa de pasar. El silencio que siguió al golpe no fue vacío. Estaba lleno de todo lo que nadie se había atrevido a decir. Daniele bajó lentamente la mano de su rostro y se encontró con miradas congeladas, incómodas, algunas horrorizadas. Nadie hizo nada. Ni un solo invitado dijo una palabra. Ni siquiera Melanie. Jesucristo, Víctor. La voz vino de un hombre al fondo, un inversionista mayor llamado Harrison Michey. Su copa de vino seguía en el aire, pero su rostro se había vuelto blanco. Víctor no le respondió. Tenía la vista fija en Daniele, pero no con culpa, no con preocupación. Lo que vio en su rostro fue algo más frío. Cálculo. Ya estaba buscando la manera de darle la vuelta, de hacerla quedar como la culpable. Ha estado hormonal, dijo en voz alta, girando hacia el grupo. Ya saben cómo se ponen las mujeres embarazadas. Cambios de humor, estrés. Una risa incómoda, forzada, rompió el aire tenso. Melanie permanecía paralizada, los labios entreabiertos, el maquillaje comenzando a agrietarse bajo la presión. Esto no era parte del cuento de hadas que se había imaginado con Víctor. Esto era otra cosa, algo más oscuro. Daniele no gritó, no lloró, no hizo el drama que todos esperaban. En lugar de eso, sonrió. Una sonrisa pequeña, apenas un movimiento en sus labios, pero lo cambió todo. Ya no era la mujer cansada que había llegado esa noche. Era otra, una que Víctor no reconocía. Con permiso, dijo Daniele, con la voz firme como una mañana fría. Se dio media vuelta y caminó hacia el elevador, cada paso medido, digno. Sentía todas las miradas sobre su espalda, los susurros empezando a correr. No miró atrás. Daniele, espera, gritó Víctor desde atrás. Las puertas del elevador se abrieron justo a tiempo. Entró sin voltear. Lo último que vio fue a Víctor moviéndose hacia ella, la cara enrojecida por el miedo. Demasiado tarde. Siempre llegaba demasiado tarde. El descenso fue eterno. Daniele vio su reflejo en los espejos del elevador. La mejilla todavía roja, los ojos llenos de lágrimas que no pensaba dejar caer. Pero había algo nuevo ahí. Algo fiero. Algo que no se iba a quebrar. En el vestíbulo, el conserje y el guardia de seguridad la observaron sin mirar. Sabían lo que había pasado. En ese hotel, propiedad de su esposo, las noticias volaban más rápido que los ascensores. Afuera, el viento de Chicago la golpeó como una bofetada de invierno. No llevaba abrigo. No le importaba. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Su teléfono vibró. Vuelve ahora. Tenemos que hablar. Un mensaje de Víctor. Lo borró sin responder. Otro mensaje. Y otro. Cada uno más exigente. Más agresivo. Estás haciendo un escándalo. Fue solo un malentendido. Estás actuando como una loca. Daniele borró cada uno sin leer hasta el final. Un valet se le acercó con cuidado. ¿Desea su auto, señora Weser? No. Pediré un taxi. ¿Está todo bien? Lo miró por primera vez. Joven, con ojos sinceros y rostro preocupado. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien la veía así? No como la esposa de Víctor Weser, sino como una persona. En realidad, necesito hacer una llamada primero. Sacó su celular. Pasó nombres y nombres. Mujeres que se decían amigas, pero solo hablaban de compras y eventos. Socias de caridad, contactos de negocios. Ninguna servía para lo que necesitaba ahora. Hasta que vio un nombre. Harper Dawson. Su antigua compañera de universidad. Su dama de honor. Su amiga más leal antes de que el matrimonio con Víctor la aislara. La llamó. ¿Dani? La voz de Harper era alerta, fuerte, protectora. Daniele no pudo responder al principio. La adrenalina se desvanecía. Las piernas le temblaban. Harper, necesito ayuda. ¿Dónde estás? Fuera del Hotel Meridian, el del centro. Voy por ti. No te muevas. No hables con nadie. Y pase lo que pase, no regreses allá adentro. Daniele colgó. Se quedó sola con el viento, con la ciudad, y con la certeza de que algo había cambiado para siempre. 18 minutos después, un sedán negro se detuvo frente al hotel como si fuera un depredador en silencio. Daniele reconoció la silueta al volante antes de que el auto se detuviera por completo. Harper Dawson, su amiga de la universidad, la mujer que jamás se había arrodillado ante nadie. Pelo corto,
Postura recta, expresión afilada. La puerta del copiloto se abrió con decisión. «Súbete», ordenó Harper, con ese tono que usaba cuando convencía a los guardias de dejarlas entrar tarde al dormitorio en la universidad. Daniel obedeció, dejándose envolver por el calor del auto y el aroma reconfortante a vainilla de perfume de Harper. Por primera vez en horas, se sintió a salvo. Mientras avanzaban por las calles vacías de Chicago, Harper la observó por el espejo retrovisor. Incluso con la luz tenue de las farolas, la marca roja era visible. Ardía con vergüenza y rabia. «Ese desgraciado», murmuró Harper, sus nudillos blancos sobre el volante. «Te golpeó delante de todos, inversionistas, empleados, su amante». ¿Su qué? Daniel le tragó saliva. El dolor no venía solo del golpe. Melanie Roos, 27 años. Rubia, perfecta, todo lo que yo solía ser. Llevó la mano a su vientre. El bebé seguía moviéndose, inquieto, como si supiera que la noche había marcado un antes y un después. El auto se detuvo ante una luz roja. Harper la miró de frente. «Escúchame bien. No eres lo que eras antes. Eres lo que debías ser. Estás embarazada, vulnerable, pero no rota. Y hoy, ese cabrón cometió el peor error de su vida. Te golpeó en público, con testigos. Si jugamos bien nuestras cartas, lo destruimos. Harper, no tengo a dónde ir. Todas las tarjetas están a su nombre. Si las congela, no puede congelarlas esta noche. Y mañana por la mañana, no podrá congelar nada». Harper sonrió con una expresión de tigre. ¿Sabías que Illinois tiene leyes especiales sobre violencia doméstica contra mujeres embarazadas? No sé si eso cuenta como. Te golpeó en público. Estás embarazada. Hay testigos. Lo grabaron. Cuenta. Al llegar a la casa de Harper, Danielle no sabía si sentía alivio o miedo. El lugar era moderno, lleno de madera clara, libros, arte real. Sin mármol, sin ostentación. Un hogar de verdad. «Siéntate», dijo Harper. «Voy por té. Luego trazamos estrategia». «¿Estrategia? Te graduaste de víctima a demandante. Y yo me convertiré en la peor pesadilla de ese cabrón». Mientras Harper hervía el agua, el teléfono de Danielle vibró sin parar sobre la mesa de centro. Mensajes de Víctor. «¿Dónde estás? Esto es una vergüenza. Vuelve. Tenemos que dar una imagen unida. Fue solo un toque. Estás exagerando. Seguro son las hormonas. Quédate fuera si quieres. A ver cómo sobrevives sin mí». Danielle lo miró sin decir nada. «¿Puedo leerlos?», preguntó Harper. Ella asintió. Harper revisó los mensajes con expresión cada vez más oscura. «Perfecto», dijo por fin. «Está documentando su propio abuso emocional. Que siga. Cada palabra lo hunde más». Se sentó con el té caliente y sacó su laptop. «Mañana, a primera hora, presentaremos una solicitud de orden de protección de emergencia. A mediodía, todas las cuentas compartidas estarán congeladas. Él cree que tiene control, pero no conoce a Harper Dawson. ¿Podemos hacerlo? Llevo 8 años en derecho familiar. He visto mujeres con menos pruebas obtener más protección. Y tú tienes algo que casi ninguna tiene. ¿Qué? Testigos. Importantes. Ricos. Y sobre todo, a mí». Danielle se quedó en silencio por un momento. Por primera vez desde que salió del hotel, sintió algo más que miedo. Sintió esperanza. Peligrosa, embriagante esperanza. ¿Y ahora qué? Harper sonrió. Una sonrisa que podía cortar vidrio. «Ahora, le recordamos que hay consecuencias para los hombres que creen que las mujeres embarazadas son costales de boxeo». A la mañana siguiente, a las 8:47 en punto, Danielle se encontraba en la corte del condado de Cook. Llevaba puesta una blazer prestada de Harper y una confianza prestada también, pero poderosa. El juez Barnes, una mujer de mirada de acero, aceptó el caso sin titubear. Las fotos, los mensajes, los testigos. Cada prueba era un clavo más en el ataúd legal de Victor Wessler. Y justo cuando el juez se preparaba para dictar el fallo, las puertas se abrieron violentamente. Victor entró con 2 abogados detrás, sudando y rojo de ira. «Esto es ilegal. No me notificaron». «Señor Wessler», dijo el juez, «usted ya no tiene control aquí». Y en ese instante, Danielle supo que el verdadero juicio apenas comenzaba. Victor parecía una sombra de sí mismo. Su cabello, antes perfectamente peinado, ahora estaba desordenado. La corbata torcida,
la cara tensa. Su voz, tan segura en los salones de negocios, sonaba ahora nerviosa y temblorosa. Su señoría, intervino su abogado. Esto claramente es un intento vengativo. Le sugiero que revise la evidencia antes de lanzar acusaciones tan serias, lo interrumpió la jueza Barnes, sin levantar la voz, pero con una autoridad que hizo que el abogado se tragara sus palabras. Harper se levantó con su carpeta manila repleta de pruebas. Avanzó con paso firme y puso sobre la mesa fotografías de Daniele tomadas la noche anterior. 8x10. Claras. Impactantes. Estas fotos fueron tomadas 2 horas después del incidente. Mi clienta está embarazada de 28 semanas. Fue agredida física y verbalmente en público. ¿Dónde ocurrió esto?, preguntó la jueza. En el penthouse del Hotel Meridian, durante una cena de negocios, frente a más de 20 testigos, respondió Harper. También tenemos las impresiones de los mensajes enviados por el acusado a mi clienta después del ataque, llenos de amenazas, manipulación emocional y control financiero. Harper colocó los papeles frente a la jueza. Daniele, desde su asiento, sintió los ojos de todos puestos sobre ella, pero no como antes. Esta vez, no la miraban como la esposa perfecta de un hombre poderoso. La miraban como una mujer valiente que estaba de pie por sí. ¿Qué busca su clienta, señorita Dawson? Una orden de protección inmediata y el congelamiento de todas las cuentas conjuntas, propiedades y activos donde ella figure como cofirmante. El silencio en la sala fue denso. Víctor susurraba algo a su abogado, claramente perdiendo el control. Harper se mantuvo inmóvil, esperando. ¿El señor Wessler fue notificado de esta audiencia?, preguntó la jueza. Su abogado fue notificado a las 7 de la mañana, contestó Harper. Él eligió no presentarse hasta ahora. La jueza Barnes observó los papeles con seriedad. Finalmente, levantó la vista. Estoy concediendo la orden de protección. El señor Wessler no podrá tener ningún contacto con la señora Wessler, excepto a través de sus abogados. Además, se ordena el congelamiento inmediato de todos los activos compartidos. Si intenta mover un solo centavo, se considerará obstrucción de la justicia. Esto es un abuso de poder, gritó Víctor al pararse. Ella está manipulando todo. Está embarazada, emocional y racional. La jueza golpeó el mazo. Y usted, señor Wessler, acaba de violar la orden de no contacto frente a mí. Le recomiendo que se siente y guarde silencio antes de que lo saque esposado de esta sala. Víctor retrocedió, derrotado. Daniele lo miró por última vez. Ya no era el hombre encantador que una vez la enamoró. Ni siquiera era el monstruo que la había golpeado. Era, nada, un hombre hueco, vacío, que ya no tenía poder sobre ella. Harper la tomó del brazo suavemente. Acabamos de comenzar, Danny. Hoy fue la primera victoria. Mañana viene la guerra. Más tarde ese mismo día, sentadas en la oficina de Harper con vistas al centro de Chicago, los teléfonos no paraban de sonar. La noticia se había esparcido como fuego. Víctor Wessler, magnate hotelero, acusado de violencia doméstica, cuentas congeladas, orden de protección emitida. Canal 7 quiere una exclusiva, dijo Harper, tapando el auricular. Les dije que lo pensaremos después de la próxima audiencia. El celular de Daniele vibraba sin parar con mensajes de conocidos, mujeres que antes solo le hablaban en cócteles, ahora ofreciendo apoyo como si siempre hubieran estado allí. No sabía lo que pasabas. Siempre sospeché que algo andaba mal. ¿Estás bien? ¿Qué necesitas? No respondió ninguno. Entonces, Kendra, la asistente de Harper, entró corriendo con una tableta en mano. Está en tendencia, dijo sin aliento. Twitter, Facebook, Instagram. Todo el mundo está hablando de eso. Almohadilla Víctor Wessler abusador. Subía rápidamente entre los temas más mencionados. Alguien había grabado el momento del golpe. Un invitado al evento, probablemente queriendo presumir el lujo de la cena. Y el video se volvió viral. 2 millones de vistas en 4 horas. Y subiendo. Y eso no es lo mejor, añadió Kendra, deslizando la pantalla. Mira quién lo está compartiendo. Cuentas verificadas, empresarios, políticos, celebridades, y lo más devastador, empleados del mismo Hotel Meridian. Un comunicado decía: nos solidarizamos con todas las víctimas de violencia doméstica. Nadie en esta empresa debe temer por su seguridad en ningún evento corporativo. Daniele leyó los comentarios. Eran brutales.
Ex empleadas compartiendo historias de gritos, acoso, humillación. Entonces sonó el teléfono fijo. Harper contestó, escuchó unos segundos y luego tapó el auricular. Danny, tienes que oír esto. Puso la llamada en altavoz. Señorita Dawson, habla Thomas Brennan. Soy miembro de la junta directiva de Meridian Hotels. Después de todo lo que ha salido a la luz, queremos saber si la señora Weser estaría dispuesta a testificar ante la junta. Estamos considerando remover a Victor como CEO de forma inmediata. Harper miró a Daniele. Esperó su respuesta. Daniele respiró profundo. Recordó el golpe, la soledad, las amenazas. Sí, dijo, voy a testificar. Y esa palabra, sencilla pero firme, fue el inicio de la caída total de Victor Weser. La reunión de la Junta se llevó a cabo la mañana siguiente en el piso 42 de la Torre Willis, en una sala de juntas que alguna vez había sido el templo de poder de Victor Weser. Daniel entró con paso firme, vistiendo un traje azul oscuro que Harper le había conseguido. Su vientre de casi 8 meses de embarazo se notaba con orgullo. No lo escondía. No más. Harper iba a su lado, con su carpeta de pruebas bien ordenada. Alrededor de la mesa de madera oscura, los 9 miembros de la junta directiva la observaban en silencio. Thomas Brennan, el presidente de la junta, se levantó al verla. Señora Weser, gracias por venir. Por favor, tome asiento. Daniele se sentó, justo en la silla que solía ocupar Victor. Nadie lo mencionó, pero todos lo notaron. Antes de comenzar, dijo Brennan, queremos dejar claro que esta junta se toma las acusaciones muy en serio. Lo que ha salido a la luz en las últimas 48 horas nos ha conmocionado. Queremos escucharla, añadió Patricia Valdés, una de las pocas mujeres en la mesa, con voz firme. En sus propias palabras, Daniele respiró profundo. Mi esposo lleva 8 meses teniendo una relación con su asistente, Melanie Roos, dijo sin titubear. Ha utilizado tarjetas corporativas para financiar hoteles, joyas, cenas, viajes, todo sin que ustedes lo supieran. Todo pagado por la empresa. Harper sacó los estados de cuenta que Carmen Rodríguez había proporcionado. Daniele los deslizó por la mesa. Más de $200,000 en los últimos 6 meses. Y eso es solo lo que pudimos verificar. El exdirector financiero, James Crawford, revisó los documentos con el ceño fruncido. Todas estas transacciones provienen de cuentas corporativas, dijo, horrorizado. Daniele asintió. Y no es lo peor. Sacó su teléfono y reprodujo la grabación que Carmen había hecho de la llamada de Victor. La voz de él, furiosa y fuera de control, llenó la sala. Carmen, transfiere todo de la cuenta de Denver a la de Cayman Holdings. Hazlo antes de que esas feministas destruyan todo. Ese juez seguro es una feminazi que odia a los hombres exitosos. Hazlo o estás despedida. El silencio fue sepulcral. Patricia cerró los ojos, como si le doliera escucharlo. Tenemos más, dijo Harper. Melanie Roos nos entregó grabaciones privadas de conversaciones con el señor Weser. Con su permiso, desde su laptop, Harper reprodujo la siguiente grabación. Era la voz de Victor, clara, burlona. Daniele está tan gorda con este embarazo que ya ni quiero tocarla. Después de que nazca el bebé, me divorcio. Solo quiero mantener la imagen por los inversionistas. Los de la junta son unos viejos tontos. Mientras los hoteles ganen dinero, puedo hacer lo que quiera. Robert Chen, uno de los miembros más antiguos, se puso de pie y caminó hacia la ventana. 30 años, murmuró. 30 años trabajando para esta compañía. Y nunca he escuchado algo tan asqueroso. Ilegal, corrigió Patricia en voz baja. Daniele los observó uno por uno. Todos, de una u otra forma, habían sido parte de la estructura que permitió que Victor hiciera lo que hizo. Pero ahora lo miraban con nuevos ojos. Ahora veían al verdadero hombre. La noche que me golpeó, dijo Daniele, no fue la primera vez. Fue la primera vez que alguien lo vio hacerlo. Las palabras cayeron como piedras en el centro de la mesa. Nadie dijo nada durante varios segundos. Harper le sostuvo la mano con fuerza. Thomas Brennan se aclaró la garganta. Votemos. 1 a 1. Los 9 miembros levantaron la mano. A favor de remover a Victor Weser como CEO de Meridian Hotels, con efecto inmediato, 9 manos alzadas. A favor de una auditoría completa de los últimos 2 años, 9 manos. A favor de cooperar plenamente con las autoridades en cualquier investigación criminal, 9 manos.
Sin dudas. Señora Wessler, dijo Brennan, dirigiéndose a Daniele, en nombre de esta junta, quiero pedirle disculpas. Por no haber hecho más. Por no haber visto. Por no haberle preguntado. Daniele lo miró con calma. Lo que importa es que lo están haciendo ahora. Y justo cuando todo parecía cerrado, las puertas se abrieron de golpe. Víctor irrumpió en la sala como una tormenta. Detrás de él, 3 abogados nerviosos trataban de detenerlo. «Esto es ilegal», gritó. «No pueden hacer esto sin mi presente». Thomas Brennan se levantó. «Víctor, ya no eres el CEO. Seguridad está afuera. Por favor, retírate. Yo construí esta empresa. Los hice ricos. No pueden hacerme esto». Patricia lo enfrentó con frialdad. «Y también robaste $12 millones. Agrediste a tu esposa embarazada. Usaste fondos de la empresa para acostarte con tu asistente. Si podemos hacer esto». Los ojos de Víctor buscaron desesperadamente los de Daniele. «Dani, por favor, no dejes que me hagan esto. Eres mi esposa. Podemos arreglarlo». Daniele se levantó lentamente. Apoyó ambas manos sobre su vientre. «Fui tu esposa», respondió con voz firme. «Ahora soy la mujer que va a asegurarse de que nunca vuelvas a lastimar a nadie». Los guardias llegaron y lo escoltaron fuera. Víctor gritaba promesas vacías, amenazas huecas. «Esto no ha terminado. Los voy a destruir». Pero en esa sala, todos sabían la verdad. Víctor Wessler estaba acabado. Thomas Brennan miró a los presentes. «Señoras y señores, tenemos una empresa que salvar». Y luego, mirando a Daniele, «Gracias. Gracias por tener el valor de decir la verdad frente al poder». Daniele solo asintió. No por orgullo, sino porque, por fin, sentía que había recuperado su voz. A las 6:47 de la mañana del viernes, agentes del FBI irrumpieron en el penthouse de Víctor Wessler con órdenes de registro, contadores forenses y una frialdad quirúrgica que solo el gobierno federal podía ejecutar. Daniele lo observaba todo desde la oficina de Harper, sentada en el sofá con una taza de té entre las manos, mientras las imágenes en vivo mostraban cajas siendo cargadas desde el hogar que alguna vez compartió con su esposo. Ahora, esas cajas no contenían recuerdos, sino pruebas. No eran mudanza, eran justicia. Lo llaman crimen de cuello blanco, dijo Harper bajando el volumen del televisor. Pero para ti fue todo, menos blanco. Daniele asintió. No era solo dinero robado. Era control, manipulación, violencia. Lo que estaba viendo era la caída del hombre que había intentado destruirla. Y cada caja que salía del ascensor era un recordatorio de que ya no tenía poder sobre ella. «Dani», dijo Harper, «necesitas ver esto». Cambió de canal. La imagen de una rueda de prensa apareció en pantalla. Una mujer con cabello oscuro recogido y expresión implacable hablaba ante un mar de micrófonos. «Agente especial Mónica Torres, FBI. Esta mañana ejecutamos órdenes de registro en múltiples propiedades asociadas a Víctor Wessler y Meridian Hotels», declaró. «Investigamos acusaciones de malversación, fraude electrónico, evasión fiscal y lavado de dinero». Un reportero interrumpió. «¿Puede confirmar que el señor Wessler usó fondos de la empresa para mantener una relación extramarital? Estamos examinando todas las irregularidades financieras vinculadas a su conducta personal y profesional». La investigación continúa. Harper apagó el televisor. «Dani, la agente Torres quiere entrevistarte esta tarde». Daniele la miró sorprendida. «¿Esta tarde?» Después de lo que Víctor dijo en la televisión, Harper se detuvo. Lo cambia todo. Horas antes, Víctor había aparecido frente a las cámaras afuera de la oficina de su abogado, despeinado, con los ojos hundidos y la voz temblorosa. Declaró que Daniele sufría de depresión posparto. «Aún está embarazada», le gritó un reportero. «Ella ha sido manipulada por abogadas feministas radicales», dijo él, con rabia apenas contenida. «Todo lo que hice fue por mi familia». Daniele lo había visto desde Harper's. Cada palabra había sido una puñalada disfrazada de preocupación. Pero entonces llegó la llamada. «Señora Wessler, la voz de Torres era seria. Necesitamos verla hoy. Lo que acaba de decir su esposo no es solo despreciable, es una violación pública a la orden de restricción. Y, además, nos dio material crucial para el caso». 3 horas más tarde, Daniele estaba en una sala de entrevistas federal, con una grabadora encendida y 2 fiscales frente a ella. El asistente del fiscal general David Kessler y la agente Torres. «Usted no está siendo investigada», aclaró Torres.
Está aquí como víctima y testigo. Todo lo que diga estará protegido. Daniele asintió. Tenía las manos sobre su vientre. Su hija no paraba de moverse, como si también supiera lo que estaba en juego. Cuéntenos qué ocurrió el lunes por la noche, pidió Kessler. Y ella lo contó todo. El golpe, el miedo, la humillación, cómo Víctor controlaba su dinero, sus llamadas, su círculo de amistades, cómo la aislaba poco a poco hasta dejarla sin nada más que su sombra. Cuando hablaron de los negocios, su voz se volvió más firme. Presumía de desviar dinero como si fuera un juego. Decía que ustedes eran muy lentos para atraparlo, que mientras los hoteles ganaran dinero, nadie notaría los desvíos. ¿Algún ejemplo?, preguntó Torres. En Navidad me regaló un collar de $50,000. Me dijo, lo pagan los inversionistas de Miami. Ni lo saben. Torres y Kessler se miraron. El proyecto de Miami era el centro de los 12 millones desaparecidos. ¿Habló alguna vez de mover dinero para evadir impuestos? Sí. Tiene cuentas en las Islas Caimán. Las llamaba su póliza de seguro. ¿Usted firmó documentos relacionados con esas cuentas? Muchas veces. Decía que era papeleo rutinario. Yo firmaba todo sin leer. Daniele se llevó una mano al pecho. Decirlo en voz alta era duro, pero también liberador. Fui tan estúpida. Torres negó con la cabeza con firmeza. No fue estúpida. Fue manipulada por un experto. Alguien que abusó de su confianza. La entrevista continuó más de 1 hora. Cada recuerdo, cada detalle, cada documento que ella describía era una grieta más en el muro que Víctor había construido para protegerse. Al final, Torres la tomó del brazo y la llevó aparte. Señora Kessler, dijo en voz más baja. Su testimonio hoy va a ser clave. Víctor Kessler irá a prisión. La única duda es cuántos años exactamente. Daniele miró por la ventana. La ciudad seguía ahí, inmensa, pero ahora no se sentía pequeña. Se sentía más grande que nunca. ¿Y ahora qué sigue? Seguimos armando el caso. En unas semanas, irá ante un jurado federal. Y ese video que grabó hoy, donde la llama mentirosa y dice que usa su bebé como arma, será nuestra prueba estrella. Nos dio exactamente lo que necesitábamos. Daniele sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin dolor. No por venganza, sino por justicia. Y aún faltaban más capítulos por escribir. Daniele regresó a su hotel escoltada por agentes federales. Aunque el FBI aseguraba que todo estaba bajo control, había algo en el aire, un presentimiento que le erizaba la piel. Esa noche, después de acostarse, el teléfono sonó. Eran las 11:47 de la noche y el número era desconocido. Respondió con cautela. «Hola, Daniele». La voz era ronca, arrastrada, casi irreconocible. Era Víctor. «Estás violando la orden judicial. Debo colgar». «No, solo escucha. 1 minuto. Luego desaparezco para siempre». Daniele cerró los ojos. Contra toda lógica, contra la advertencia de Harper y Torres, decidió quedarse en la línea. «Tienes 1 minuto. Vi los clips del programa. Las cosas que dijiste. Dani, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Destruirnos así? ¿Destruirnos?». Respondió con una risa amarga. «Tú destruiste todo, Víctor. ¿Cuándo decidiste que podía ser golpeada? ¿Cuándo decidiste que tu asistente valía más que tu familia? Cometí errores, lo sé. Pero esto es guerra total. Me vas a mandar a la cárcel. Vas a quedarte con todo. Tú me quitaste primero todo lo que tenía. Mi carrera, mis amigos, mi dignidad. Me convertiste en sombra de mí misma. Podemos arreglarlo. Ir a terapia. Recuperar lo que teníamos. No hay nosotros, Víctor. No desde hace mucho». Hubo un largo silencio al otro lado. El bebé dijo al fin. «Ese bebé es mío también. ¿No crees que merece conocer a su padre?» La manipulación era vieja, conocida, y ya no tenía efecto. Daniele sintió ganas de reír. Hace 3 meses habría dudado. Habría sentido culpa, pero no hoy. Mi hija merece crecer sin aprender que el amor se confunde con el dolor. Se merece algo mejor de lo que tú me enseñaste a aceptar. Dani, adiós, Víctor. Colgó, y sin perder un segundo, marcó a la agente Torres. Le contó todo. Ella prometió rastrear la llamada y enviar refuerzos. Mientras colgaba, Daniele sintió algo inesperado. Lástima. No por ella. Por el hombre que una vez la hizo temblar, y ahora solo era una voz temblorosa en la madrugada, borracho y derrotado.
A la mañana siguiente, desde la oficina de Harper, vio en televisión los avances del programa 60 Minutos. Anderson Cooper hablaba con tono serio. Cuando supo que su esposo tenía una aventura, la imagen de Daniele apareció en pantalla. Serena, firme. Lo supe desde hacía meses, pero no quería admitirlo. Él era muy bueno haciéndome sentir loca por sospechar. Y la noche del golpe, solo quería hablar con él. Estaba agotada. Tenía 28 semanas de embarazo. Me pidió que me levantara. Y cuando me negué, me abofetó frente a todos. La entrevista terminaba con una pregunta directa. ¿Qué le diría a otras mujeres que están viviendo lo mismo? Les diría que el amor no duele. El amor real no te hace pequeña. Y si alguien dice que te ama mientras te destruye, eso no es amor, es posesión. Harper apagó la pantalla. Tenía lágrimas en los ojos. Danny fue perfecto. Sin odio, sin rencor. Solo verdad. Vas a ayudar a muchas mujeres. Pero antes de que Daniele pudiera responder, su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Torres. Su voz era grave. Señora Wessler, tenemos un problema. Daniele se enderezó. ¿Qué pasa? Hace una hora, Víctor Wessler fue arrestado. Intentó entrar al edificio de CBS con un arma. Daniele sintió que el mundo se detenía. ¿Una arma? 1.38. Estaba en la entrada, pidiendo hablar con usted. Seguridad lo detuvo. Está acusado de posesión ilegal de arma, amenazas terroristas y violación a la orden de restricción. Harper tomó el teléfono. ¿Está Daniel en peligro? No lo creemos. Está bajo custodia federal. Pero encontramos algo más. ¿Qué? Pasajes de avión a un país sin extradición. Salían esta noche, y evidencia de que estaba vendiendo activos ocultos. Estaba a punto de huir para siempre. El silencio se volvió pesado. Además, añadió Torres, hallamos una nota de suicidio en su auto. Planeaba confrontarla y luego acabar con su vida. Daniele se llevó la mano al vientre. Su hija se movió con fuerza dentro de ella, como si respondiera a todo lo que acababa de oír. Parte de ella sentía justicia. Otra, inevitablemente, sentía un eco de tristeza. Víctor Wessler había llegado al fondo, y aún no había tocado su final. Pero Daniele, ella apenas estaba empezando. Esa noche, Daniele apenas pudo dormir, no por miedo, sino por la intensidad de lo vivido. Víctor, su esposo durante 3 años, había estado a punto de desaparecer del país, de escapar de la justicia, y también había contemplado el suicidio. Pero ya no era su carga, ya no era su responsabilidad. La mañana siguiente amaneció gris, con una llovizna suave sobre Manhattan. Daniele, en su bata, tomó su té de jengibre frente a la ventana de su nuevo apartamento. El reloj marcaba las 7:03 de la mañana cuando su celular vibró con una nueva alerta de noticias. Víctor Wessler comparecerá ante el juez esta tarde. El Departamento de Justicia solicitará que se le niegue la libertad bajo fianza por riesgo de fuga y peligro para la víctima. Daniele sintió que, por fin, el sistema le daba la razón. Horas más tarde, en la sala del Tribunal Federal, Víctor entró con un uniforme naranja, esposado, flanqueado por 2 agentes. Su cabello, antes perfectamente arreglado, estaba desordenado. Su rostro pálido, con ojeras profundas. Ya no era el hombre poderoso que dominaba salas de juntas y eventos de gala. Era un acusado más, esperando sentencia. Daniele lo observó desde la galería, junto a Harper y el fiscal Kessler. Cuando el juez Morrison dictó que permanecería en custodia sin derecho a fianza, Víctor no reaccionó. Ni una palabra, ni una mirada hacia ella. Era como si ya se hubiese rendido. Esa noche, Daniele volvió al hotel con un silencio distinto. Uno de alivio, no de miedo. El domingo, la entrevista completa con 60 minutos salió al aire. Fue un impacto nacional. Millones de espectadores vieron y escucharon a Daniele contar su historia sin filtros, con dignidad. Al día siguiente, su buzón de mensajes estaba saturado. Mujeres de todos los estados compartían sus propias historias. Algunas pedían ayuda. Otras, simplemente, decían, «Gracias por hablar». Harper entró a la habitación con un sobre en la mano. «Esto acaba de llegar», dijo, entregándoselo. Dentro, una carta de consejo directivo de Meridian Hotels y un cheque. «Estimada señora Wessler, queremos expresarle nuestra profunda gratitud por su valor al revelar los crímenes que casi destruyen nuestra compañía. Usted salvó más que una empresa, salvó cientos de familias.
Además de este reconocimiento económico, nos complace informarle que hemos fundado la Fundación Daniele Wessler para la Prevención de la Violencia Doméstica, financiada con los activos recuperados de su exmarido. Con respeto y admiración. La Junta Directiva. Daniele miró el cheque. Era suficiente para asegurar el futuro de su hija y ayudar a muchas más mujeres. Harper no dijo nada. Solo se sentó a su lado, dejando que el momento hablara por sí solo. No pensé que llegaría aquí, susurró Daniele. Pero llegaste, respondió Harper. Y arrastraste contigo a muchas otras. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Daniele comenzó a recibir invitaciones para hablar en conferencias, colaborar con organizaciones, formar parte de mesas legales sobre reforma judicial. Pero lo más importante, recibió llamadas de refugios, de víctimas, de sobrevivientes. Y entonces, un mensaje cambió todo. Hola, Daniele. No me conoces. Vi tu entrevista. Mi esposo me ha golpeado durante 2 años. Hoy llamé a un abogado. Gracias por mostrarme que sí se puede salir. Firmado, una amiga. Daniele subió al escenario con paso seguro, vestida con un elegante vestido azul marino. Su cabello estaba recogido en un moño sencillo, y su presencia llenaba el lugar sin esfuerzo. En la primera fila, Harper la observaba con orgullo, mientras la pequeña Ava, ahora de 4 años, jugaba silenciosamente con su muñeca. Hace 3 años, comenzó Daniele, con voz firme y pausada. Yo era una mujer que había olvidado cuánto valía. Pensaba que amor significaba aguantar, que lealtad significaba callar, que fuerza era quedarse, incluso cuando quedarse me rompía en pedazos. Hizo una pausa, barriendo la sala con la mirada. Vio rostros atentos, algunos con lágrimas, otros con sonrisas. Entre ellos, estaban el agente Torres, ahora miembro del Consejo de la Fundación, Carmen Rodríguez, quien se había convertido en directora financiera de una gran empresa, y Thomas Brennan, el CEO que había rescatado Meridian Hotels de las cenizas del escándalo. Pero aprendí, continuó Daniele, que el verdadero poder no está en soportar el dolor, sino en rechazarlo, que alzar la voz no es un acto egoísta, sino un acto revolucionario, y que lo más valiente que podemos hacer, a veces, es decir, merezco algo mejor. Los aplausos no se hicieron esperar, fuertes y llenos de emoción, pero Daniele no hablaba desde el ego. Hablaba desde el corazón de una mujer que había tocado fondo y construido su propio ascenso. Mi exesposo, Víctor Wessler, dijo sin temblar, cumple una condena de 18 años por fraude, abuso y violencia doméstica. Perdió su empresa, su reputación y su libertad porque creyó que su poder le daba derecho a lastimar. Se equivocó. Y hombres como él siguen equivocados. Una ovación de pie sacudió la sala. Daniele miró a su hija, que la observaba con ojos grandes, llenos de admiración inocente. Le sonrió. Pero esta noche, agregó Daniele, no se trata de él. Se trata de la mujer que llamó nuestra línea de ayuda la semana pasada y decidió irse. De la adolescente que comprendió que los celos no son amor, son control. De la madre que entendió que quedarse por los niños también los daña. Esta noche es de ustedes. De todas las personas en este salón que decidieron recuperar su voz, su dignidad y su vida. Las palabras de Daniele no solo eran poderosas, eran verdaderas. La fundación había ayudado a más de 3,000 mujeres a salir de relaciones abusivas. Habían creado casas seguras, servicios legales, programas de reinserción laboral, sobre todo, una red de apoyo que decía, tú también puedes. Cuando la ceremonia terminó y Daniele bajó del escenario, fue rodeada por abrazos, agradecimientos y lágrimas. Pero nada la conmovió tanto como ver a Ava aplaudiendo con entusiasmo, con esa sonrisa que contenía todo lo que había logrado. Su hija crecería en un mundo distinto, uno donde su madre era sinónimo de fuerza, no de miedo. Esa noche, al llegar a casa, Daniele miró desde su balcón las luces de Nueva York titilar a lo lejos. Abrazó a Ava, que se había quedado dormida con su muñeca favorita, y sintió una paz que no había conocido jamás. Ya no era una víctima, ya no era una sombra, era una creadora de caminos, una faro en la tormenta para otras. Y mientras la ciudad dormía, una nueva historia comenzaba. Una historia escrita por mujeres que decidieron no callar más. Una historia donde Daniele Wessler no era la protagonista de una tragedia, sino la autora de una revolución. Horas después del evento, mientras la ciudad se envolvía en silencio y el mundo seguía girando sin notar el peso de algunas historias, Daniele revisaba los mensajes que habían llegado al sitio web de la Fundación.
La mayoría eran agradecimientos, palabras de ánimo, promesas de cambio. Pero uno la detuvo. Señora Wessler, no nos conocemos. Vi su entrevista hace 2 años. He estado viendo sus conferencias en línea desde entonces. Hoy, después de 2 años de golpes y miedo, llamé a una abogada. Pedí ayuda. No sé qué pasará mañana, pero por primera vez no me siento sola. Gracias por mostrarme que también puedo ser libre. Una amiga. Daniela se quedó quieta, leyendo el mensaje una y otra vez, como si cada palabra encendiera una chispa en su pecho. Era un testimonio más entre miles, pero no era uno más. Era el recordatorio de por qué todo había valido la pena. Al día siguiente, Harper llegó temprano al apartamento, como solía hacerlo los domingos. Daniela la esperaba en la cocina, con Ava ayudando a poner la mesa. Había café, pan dulce, jugo fresco y un aire de familia que ninguna riqueza de pasado había logrado ofrecerle jamás. ¿Lo leíste?, preguntó Daniele, mostrándole el mensaje en la pantalla. Harper lo leyó en silencio, luego levantó la vista con lágrimas contenidas. ¿Sabes lo que has hecho, Dani? Has salvado vidas sin saberlo. Y seguirás haciéndolo. Daniele no respondió. Solo miró a Ava, que reía mientras untaba mermelada torpemente sobre una tostada. Su hija no recordaría a Víctor. No sabría del miedo ni del silencio. Conocería solo la seguridad, la valentía y el amor verdadero. Conocería una historia donde las mujeres no se quedaban calladas, donde una madre era símbolo de esperanza. La vida no volvió a ser perfecta, pero sí real. Hubo días difíciles, noches de dudas, momentos de cansancio. Pero cada paso hacia adelante fue un triunfo. Cada mujer que escapaba del horror y encontraba consuelo en la fundación era una victoria compartida. Daniele no volvió a ver a Víctor. Su nombre se desvaneció de los titulares y de su mente. Su historia quedó enterrada en los expedientes judiciales y en las lecciones aprendidas. Lo que sí perduró fue la voz que había encontrado. Una voz fuerte, segura, invencible. Y así, cada día, mientras caminaba por las calles de Nueva York, con Ava tomada de su mano, Daniele Wessler caminaba con la frente en alto. No como una mujer que había sido golpeada por la vida, sino como una que había aprendido a golpear de vuelta con la verdad, la justicia y la compasión. Porque al final, su historia no era solo sobre lo que había sobrevivido. Era sobre lo que había creado después del dolor. Una nueva vida, una nueva causa, una nueva ella. Daniele subió al escenario con paso seguro, vestida con un elegante vestido azul marino. Su cabello estaba recogido en un moño sencillo, y su presencia llenaba el lugar sin esfuerzo. En la primera fila, Harper la observaba con orgullo, mientras la pequeña Ava, ahora de 4 años, jugaba silenciosamente con su muñeca. Hace 3 años, comenzó Daniele, con voz firme y pausada. Yo era una mujer que había olvidado cuánto valía. Pensaba que amor significaba aguantar, que lealtad significaba callar, que fuerza era quedarse, incluso cuando quedarse me rompía en pedazos. Hizo una pausa, barriendo la sala con la mirada. Vio rostros atentos, algunos con lágrimas, otros con sonrisas. Entre ellos estaban el agente Torres, ahora miembro del consejo de la fundación, Carmen Rodríguez, quien se había convertido en directora financiera de una gran empresa, y Thomas Brennan, el CEO que había rescatado Meridian Hotels de las cenizas del escándalo. Pero aprendí, continuó Daniele, que el verdadero poder no está en soportar el dolor, sino en rechazarlo. Que alzar la voz no es un acto egoísta, sino un acto revolucionario. Y que lo más valiente que podemos hacer, a veces, es decir, merezco algo mejor. Los aplausos no se hicieron esperar, fuertes y llenos de emoción. Pero Daniele no hablaba desde el ego. Hablaba desde el corazón de una mujer que había tocado fondo y construido su propio ascenso. Mi exesposo, Víctor Wessler, dijo sin temblar, cumple una condena de 18 años por fraude, abuso y violencia doméstica. Perdió su empresa, su reputación y su libertad porque creyó que su poder le daba derecho a lastimar. Se equivocó. Y hombres como él siguen equivocados. Una ovación de pie sacudió la sala. Daniele miró a su hija, que la observaba con ojos grandes, llenos de admiración inocente. Le sonrió. Pero esta noche, agregó Daniele, no se trata de él. Se trata de la mujer que llamó nuestra línea de ayuda la semana pasada y decidió irse. De la adolescente que comprendió que los celos no son amor, son control. De la madre que entendió que quedarse por los niños también los daña. Esta noche es de ustedes.
De todas las personas en este salón que decidieron recuperar su voz, su dignidad y su vida, las palabras de Daniele no solo eran poderosas, eran verdaderas. La fundación había ayudado a más de 3.000 mujeres a salir de relaciones abusivas. Habían creado casas seguras, servicios legales, programas de reinserción laboral, sobre todo, una red de apoyo que decía, «Tú también puedes». Cuando la ceremonia terminó y Daniele bajó del escenario, fue rodeada por abrazos, agradecimientos y lágrimas. Pero nada la conmovió tanto como ver a Ava aplaudiendo con entusiasmo, con esa sonrisa que contenía todo lo que había logrado. Su hija crecería en un mundo distinto, uno donde su madre era sinónimo de fuerza, no de miedo. Esa noche, al llegar a casa, Daniele miró desde su balcón las luces de Nueva York titilar a lo lejos. Abrazó a Ava, que se había quedado dormida con su muñeca favorita, y sintió una paz que no había conocido jamás. Ya no era una víctima, ya no era una sombra, era una creadora de caminos, un faro en la tormenta para otras. Y mientras la ciudad dormía, una nueva historia comenzaba. Una historia escrita por mujeres que decidieron no callar más. Una historia donde Daniele Wessler no era la protagonista de una tragedia, sino la autora de una revolución. Horas después del evento, mientras la ciudad se envolvía en silencio y el mundo seguía girando sin notar el peso de algunas historias, Daniele revisaba los mensajes que habían llegado al sitio web de la Fundación. La mayoría eran agradecimientos, palabras de ánimo, promesas de cambio. Pero uno la detuvo. «Señora Wessler, no nos conocemos. Vi su entrevista hace 2 años. He estado viendo sus conferencias en línea desde entonces. Hoy, después de 2 años de golpes y miedo, llamé a una abogada. Pedí ayuda. No sé qué pasará mañana, pero por primera vez no me siento sola. Gracias por mostrarme que también puedo ser libre. Una amiga». Daniele se quedó quieta, leyendo el mensaje una y otra vez, como si cada palabra encendiera una chispa en su pecho. Era un testimonio más entre miles, pero no era uno más. Era el recordatorio de por qué todo había valido la pena. Al día siguiente, Harper llegó temprano al apartamento, como solía hacerlo los domingos. Daniele la esperaba en la cocina, con Ava ayudando a poner la mesa. Había café, pan dulce, jugo fresco y un aire de familia que ninguna riqueza de pasado había logrado ofrecerle jamás. «¿Lo leíste?», preguntó Daniele, mostrándole el mensaje en la pantalla. Harper lo leyó en silencio. Luego levantó la vista con lágrimas contenidas. «¿Sabes lo que has hecho, Dani? Has salvado vidas sin saberlo. Y seguirás haciéndolo». Daniele no respondió. Solo miró a Ava, que reía mientras untaba mermelada torpemente sobre una tostada. Su hija no recordaría a Víctor. No sabría del miedo ni del silencio. Conocería solo la seguridad, la valentía y el amor verdadero. Conocería una historia donde las mujeres no se quedaban calladas, donde una madre era símbolo de esperanza. La vida no volvió a ser perfecta, pero sí real. Hubo días difíciles, noches de dudas, momentos de cansancio, pero cada paso hacia adelante fue un triunfo. Cada mujer que escapaba del horror y encontraba consuelo en la Fundación era una victoria compartida. Daniele no volvió a ver a Víctor. Su nombre se desvaneció de los titulares y de su mente. Su historia quedó enterrada en los expedientes judiciales y en las lecciones aprendidas. Lo que sí perduró fue la voz que había encontrado. Una voz fuerte, segura, invencible. Y así, cada día, mientras caminaba por las calles de Nueva York, con Ava tomada de su mano, Daniele Wessler caminaba con la frente en alto. No como una mujer que había sido golpeada por la vida, sino como una que había aprendido a golpear de vuelta con la verdad, la justicia y la compasión. Porque al final, su historia no era solo sobre lo que había sobrevivido. Era sobre lo que había creado después del dolor. Una nueva vida, una nueva causa, una nueva ella.